Te despiertas, en un espacio oscuro, recuperando la conciencia poco a poco. No posees recuerdos de cómo llegaste allí. Y el estrés y la ansiedad te abruman. Alzas la mirada, y ves una potente luz al fondo de la oscuridad. De forma instintiva corres hacia ella. Y su calidez te envuelve conforme el umbral te ilumina. Al atravesarlo, ves frente a ti una hermosa playa de aguas serenas y cristalinas. Los rayos del sol brillan a la distancia, pero no te queman, más bien te acarician. 3 personas salen de una casa de playa para recibirte. Hay comida en abundancia, bebidas, vegetación frondosa, y un clima estupendo. Piensas por un momento que te encuentras en el paraíso. Pero no. Te encuentras dentro de SCP-7179. Muy buenas a todos, sean bienvenidos al segundo video de mi canal. En esta ocasión, vengo a hablarles sobre un tipo de terror poco explorado. Y me refiero al terror existencial. Un tipo de terror que va más allá de un gran monstruo aterrador detrás de ti. Es la falta de un sentido, de un propósito en la vida, el miedo constante a un destino ineludible, como puede ser la muerte. ¿Qué somos? ¿Por qué estamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Acaso tiene algún sentido? Son preguntas que le quitan el sueño a más de uno. Y no existe ninguna respuesta objetiva que responda a tantas preguntas. En el mundo del entretenimiento, existen diversas joyas que tocan estos temas de forma sublime. Pero en el mundo de los creepypastas, también existen grandes historias, y en esta ocasión viene de la mano de la Fundación SCP. El SCP-7179, explicado de forma sencilla, es un conjunto de misteriosos espacios, con forma de cubo, que existen fuera de nuestra realidad y entendimiento. Cada uno mide alrededor de 10 kilómetros por lado. Cuando una persona muere, su conciencia es transportada a uno de estos espacios. Allí vuelve a aparecer con el mismo cuerpo que tenía al morir, pero completamente sano. Según los experimentos realizados, toda mente humana termina en uno de estos espacios después de la muerte. Aunque dicha afirmación todavía se sustenta en observaciones limitadas, todos los espacios de SCP-7179 son prácticamente iguales. Cada uno es un enorme océano con una sola isla tropical en el centro. El clima siempre es perfecto, la temperatura se adapta al gusto de quien llega, y el sol nunca se pone. Es un día eterno. No hay tormentas, ni oleaje violento. Si alguien intenta escapar, el mismo lugar lo impide. Quien nada o navega hacia el horizonte, termina apareciendo justo en el lado opuesto de la isla, como si el espacio se doblara sobre sí mismo. SCP-7179 no tiene salida. Es una jaula perfecta, invisible e infinita. Además, el tiempo dentro de SCP-7179 no fluye igual que en el mundo real. En la isla crecen muchas frutas tropicales, y también otras que no existen en nuestro mundo. Algunas de ellas provocan efectos parecidos al alcohol, o a ciertas drogas. Hay animales como aves exóticas, mariposas y, en algunos casos, cerdos domésticos. En la orilla de cada isla hay una casa de playa completamente equipada, con todo lo necesario para vivir cómodamente. Dentro de ella habitan hasta 3 personas, diseñadas según las preferencias del recién llegado. Estas personas no tienen voluntad propia. Son obedientes, amables y actúan como si vivieran solo para servir al habitante. En este lugar, las heridas se curan con normalidad, pero morir es imposible. Incluso las lesiones más graves se regeneran, aunque el proceso puede ser muy doloroso. El Departamento de Teología Táctica de la Fundación logró observar directamente el interior de SCP-7179, gracias a un experimento especial. Utilizaron un dispositivo llamado Dante-ISIC, un programa capaz de unirse a la mente humana en el momento de la muerte y enviar información desde el más allá, hasta el mundo real. El experimento se realizó con Paul Idleston, un hombre de 34 años con cáncer cerebral terminal. Poco después de aplicarle el dispositivo, Paul murió, y su conciencia fue enviada a uno de los espacios de SCP-7179. A partir de este punto, la historia se centra en las vivencias de Idleston dentro de la isla, y su descenso a la locura conforme los años, siglos y milenios pasaban. Sin embargo, yo no quiero hablar sobre Idleston, quiero hablar sobre ti. Quiero que cierres los ojos y que imagines por un momento que has muerto, sí, que dejaste nuestro mundo, y tu conciencia ha entrado en uno de los espacios de SCP-7179. Dicho esto, regresemos al comienzo.
te encontraste en un lugar que parecía perfecto. Una playa serena, el sonido constante de las olas, un sol cálido y agradable. 3 personas jóvenes y atractivas te esperaban frente a una casa de madera. Sonreían, te abrazaban, te daban la bienvenida. Durante los primeros días, pensaste que habías llegado al paraíso. La comida era abundante, el clima, cálido y constante. No había dolor, no había enfermedad, no había problemas. Solo tranquilidad. Tus 3 acompañantes estaban allí para servirte y complacerte en todo lo que quisieras. Comienzas a realizar frecuentes actividades placenteras, como comer, beber, consumir sustancias y mantener relaciones carnales. Con el paso de las semanas, te acostumbraste a que el sol nunca se ocultara. Podías dormir, pero al despertar, el cielo seguía igual, inmóvil, sin rastros de amanecer ni atardecer. Intentaste caminar por la playa hasta el horizonte, buscando ver el final del mar, pero al avanzar durante horas, regresaste al mismo punto de partida. El mundo se cerraba sobre sí mismo. Pasaron los meses. Te dedicaste a ocupar la mente en diversas actividades, como la cocina, la construcción y la cría de animales, a la par de siempre satisfacer tus necesidades placenteras. Pasaron los años, y la rutina comenzó a asfixiarte. Las 3 acompañantes siempre sonreían, siempre decían lo mismo. No dormían, no comían. Solo existían para complacerte. Un día, en un ataque de ira, las golpeaste. Ellas sangraron, pero siguieron sonriendo. Volviste a hacerlo, gritaste, las heriste. Ellas se curaron lentamente, con una paciencia inhumana. Pasaron las décadas. Dejaste de hablarles, las evitabas. Ya los placeres no te generaban ningún estímulo nuevo, y la rutina se tornaba deprimente. Construiste una balsa con restos de madera y trataste de escapar por mar. Remaste durante horas, sin rumbo, sin descanso, hasta que la desesperación te venció. Cuando creíste estar lejos, llegaste a la orilla de la misma playa. La misma casa. Las mismas sonrisas. El espacio se repetía como un bucle sin fin. Pasaron los siglos. Tu cuerpo no envejecía, pero tu mente sí. Comenzaste a experimentar con el dolor, con la violencia, con la autodestrucción. Descubriste que podías morir, pero nunca permanecer muerto. Te subiste a lo alto de la montaña y te arrojaste de cabeza por el precipicio hasta reventar en las piedras. La experiencia fue insoportablemente dolorosa, pero te servía como método para aliviar el aburrimiento. Cada vez que lo hacías, despertabas en la orilla, con el cuerpo intacto y saludable, y las 3 acompañantes esperándote, sonrientes. Tu cuerpo siempre regresaba a la playa, curado y saludable. Pierdes toda sensibilidad al dolor, y ya la experiencia se torna aburrida. Regresaste a lo alto de la montaña, y solo te sentaste a mirar el horizonte. Dejaste de sentir empatía. Les diste nombres, luego los olvidaste, luego les quitaste los nombres. Pasaron milenios. Intentaste encontrar un sentido. Aprendiste a nadar hasta lo profundo del océano, buscando una salida. No había fondo, no había final. Solo oscuridad, y el regreso a la arena. Millones de años después, si es que el tiempo seguía existiendo, habías olvidado tu propio nombre. Ya no recordabas qué era el dolor, ni el hambre. Solo sabías que no podías morir, que no podías escapar, y que aquel lugar te observaba. Las voces de tus acompañantes comenzaron a mezclarse en tu mente. A veces, hablaban sin abrir la boca. A veces, eras tú quien respondía sin darte cuenta. Pasaron billones de años. Abandonas toda actividad física, ya que nada es capaz de ofrecerte experiencias nuevas. Pasaron trillones de años. Sigues intentando escapar. No lo consigues. Pasaron eones. Sigues mirando el horizonte. Está igual. Pasaron Googles. Números que se escriben como una cifra, seguido de 100 ceros. La eternidad apenas comienza. El SCP-7179 es de los más interesantes e infravalorados de la Fundación, ya que presenta la eternidad como un infierno más que como un cielo. Y lo mejor es que su lore se presta para múltiples historias alternas. Así como acabo de hacer contigo. Pero aparte de eso, si analizamos los primeros párrafos de su wiki oficial, nos explica que el número de espacios extradimensionales de SCP-7179 son desconocidos, y no se conocen casos de muerte humana en las que su conciencia no aparezca dentro de uno de estos espacios. Lo cual me hace teorizar que dichos espacios se van creando conforme ocurre un deceso. O sea que, al morir la persona, su espacio se crea inmediatamente. Pero esto abre otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si un niño, o un bebé, mueren?
ingresan también dentro de SCP-7179. De ser así, significa que nunca van a crecer ni desarrollarse, porque llegan físicamente en el mismo estado en el que se encontraban antes de morir, y así permanece por toda la eternidad. Si te pones a pensar en ese detalle resulta más perturbador de lo que ya es. Pero también otra pregunta importante entra en la palestra. ¿Por qué siempre es una isla? Si regresamos otra vez al hecho de que los espacios de SCP-7179 son desconocidos, significa que muy probablemente sean infinitos. Y al ser infinitos, las probabilidades también lo son. De ser así, quizás también existan otros espacios que no sean una isla. Tal vez algunos lugares contengan ambientes más otoñales, fríos, o panorámicos. O puede que también, al ser probabilidades infinitas, haya situaciones de 1 en 1000 millones en las que un espacio choque con otro, y dos personas de espacios distintos puedan llegar a entrar en contacto. Pero eso no es todo, y es que, al ser una eternidad llena de probabilidades infinitas, no se descarta la posibilidad de que algunos de los habitantes de esos espacios hayan conseguido vencer a la eternidad escapando de su espacio. Ya sea porque cavó muy profundo hasta caer del mapa, o que construyera una torre tan alta que lo hiciera salir por arriba. O simplemente un rarísimo defecto dentro del mismo espacio lo haya hecho salir. Pero a pesar de todo, cada situación hipotética que he mencionado sigue generando preguntas y más preguntas. Es por eso que SCP-7179 es de los mejores para mí, por abarcar el terror existencial como ninguna otra historia de ficción ha hecho. Otro dato interesante, es que el autor de SCP-7179, llamado Calibold, siente una profunda admiración y terror hacia el SCP-2718, afirmando que es de las obras más aterradoras de la Fundación, incluso siente que su historia es muy inferior comparado a 2718. Así que me daré a la tarea de leerme toda esa Biblia, para poder traerles un resumen bien explicado, y sencillo para que todos puedan entenderlo. Si deseas que el próximo video trate sobre el SCP-2718, déjamelo en los comentarios. Y bueno, sin más que decir, déjame un me gusta, suscríbete, y échales un vistazo a mis shorts de terror corto, y a mi video anterior. Esta es la Vigilia Dormida, y nos vemos, cuando nos veamos.